Cuando abrí los ojos después del impacto, lo primero que entendí fue esto: había roto cada hueso de mi cuerpo. Y sin embargo, no sentía nada. Estaba despierta en otro lugar, en otra realidad que no se parecía en nada al mundo en el que creía vivir segundos antes. No se trataba solo de una oscuridad o de un túnel con una luz al final, era una sensación profunda y brutal de estar completamente separada de lo que había sido mi vida, como si alguien hubiera arrancado una página de un libro y me hubiera pegado en otro capítulo que no correspondía. Y lo más extraño de todo es que, mientras escuchaba a lo lejos el eco de sirenas y gritos, yo podía verme a mí misma tirada en el asfalto, convertida en algo que parecía más un muñeco roto que una persona real, mientras al mismo tiempo estaba en un espacio que no debería existir, observando todo con una claridad que jamás había tenido. En ese preciso instante supe, sin que nadie me lo explicara, que mi historia no terminaba con ese accidente y que lo que estaba a punto de vivir iba a cambiar para siempre todo lo que creía saber sobre la muerte, sobre Dios y sobre la realidad misma. Me llamo Elena, tengo 34 años, vivo en Ciudad de México y hasta ese día mi vida era bastante simple. Trabajo como enfermera en un hospital público, hago turnos de noche más seguido de lo que me gustaría y paso mis días libres entre llamadas con mi hermana menor, visitas esporádicas a mi mamá en Iztapalapa y series a medio ver en Netflix porque siempre me quedo dormida a la mitad. No soy alguien especialmente espiritual, crecí en una familia católica, pero con el tiempo me fui alejando de la iglesia, no porque creyera o dejara de creer, sino porque la vida diaria, el cansancio y la rutina fueron ocupando el lugar que antes tenía la fe. Tenía planes muy sencillos: ahorrar para cambiarme a un departamento menos ruidoso, viajar algún día a la playa con mi mejor amiga, quizá volver a intentar algo serio con alguien después de varios años soltera. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar que mi historia iba a terminar de una forma tan brutal, con un golpe seco de metal contra hueso en una avenida iluminada por faros blancos y anuncios de neón. Era un viernes por la noche, lo recuerdo perfectamente porque había salido antes de mi turno por un cambio con otra compañera y ese simple detalle, cambió todo. Tomé mi coche, un sedán rojo viejo pero resistente, y manejé por Calzada de Tlalpan de regreso a casa, pensando más en lo que iba a cenar que en la carretera. Lloviznaba, el parabrisas estaba lleno de pequeñas gotas que las luces de los coches transformaban en líneas brillantes, y la música sonaba baja en la radio, una de esas baladas antiguas que siempre ponen a esa hora. El último recuerdo que tengo desde dentro de mi cuerpo es el de ver unas luces venir de frente, demasiado rápido, demasiado cerca, en un ángulo imposible, y sentir cómo todo mi interior se contraía en un solo segundo de puro instinto, de puro terror. No me dio tiempo de girar el volante, de frenar, de rezar, de gritar, de pensar en mi mamá o en mi hermana. Nada. Solo hubo un impacto que no puedo comparar con nada, un ruido metálico desgarrador y después silencio. Pero el silencio no fue vacío. Fue como si alguien hubiera bajado de golpe el volumen del mundo y al mismo tiempo hubiera subido la resolución de todo, porque en ese aparente silencio comencé a escuchar otras cosas, sonidos que no venían de mis oídos, sino de algún lugar más profundo. Primero sentí que flotaba, pero no hacia arriba ni hacia abajo, era una flotación rara, como si me hubieran separado del peso. Ya no sentía el cuerpo, no sentía dolor, no sentía mis piernas ni mis manos, no sentía la presión del cinturón de seguridad, ni los cristales, ni la sangre. Lo que sí sentí fue una extraña ligereza acompañada de una lucidez que nunca había tenido ni siquiera en mis mejores días de descanso. Todo estaba claro, como si mi mente hubiera dejado de estar limitada por el cansancio, por las emociones o por el miedo. De pronto me vi. Esa es la parte que más me cuesta explicar y al mismo tiempo es la que recuerdo con más detalle. Me vi dentro del coche, o mejor dicho, vi el coche desde afuera, desde arriba, como si estuviera suspendida a unos 2 o 3 metros del suelo. El sedán rojo estaba incrustado en un poste, la parte frontal hecha pedazos, el cofre levantado, humo blanco saliendo del motor y el sonido lejano de alguien gritando «¡Llamen a una ambulancia!». Y ahí, atrapada entre el volante y el asiento, estaba yo. Mi cuerpo tenía la cabeza ladeada hacia un lado,
con un hilo de sangre bajando desde la frente hacia el cuello. El parabrisas estaba hecho añicos y había trozos de vidrio enredados en mi cabello. Las piernas se veían en un ángulo torcido, antinatural, casi como si fueran de trapo. No tuve que ser médico para entender lo que estaba viendo. Cada hueso parecía haber cedido, como si el impacto hubiera atravesado mi estructura entera. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Estaba completamente rota. En ese momento, en lugar de entrar en pánico, me quedé inmóvil, o lo que fuera el equivalente a estar inmóvil en ese estado, simplemente observando. No era como ver una película, porque no estaba separada emocionalmente. Sentía que esa seguía siendo yo y al mismo tiempo que ya no lo era. Era como ver un traje que usé durante 34 años y de pronto verlo vacío, destruido, sin poder hacer nada por él. Escuché más voces, ahora un poco más claras. Un hombre joven diciendo, no responde, no se mueve, otra persona preguntando si alguien sabía primeros auxilios, un claxon sonando sin detenerse, el chisporroteo del motor. Y sin embargo, todo eso parecía lejano, como si hubiera una distancia invisible entre esa escena y el lugar desde donde yo estaba percibiéndola. Intenté hablar, gritar, decir aquí estoy, pero no tenía boca, no tenía garganta, no tenía aire. Descubrí, con una calma que ahora me parece extraña, que aún sin tener cuerpo podía seguir pensando, pudiendo entender, pudiendo recordar. Eso me dio un miedo enorme, un miedo que no se parece al miedo normal de la vida diaria, sino a una especie de vértigo existencial. ¿Cómo podía seguir siendo consciente si mi cuerpo estaba ahí abajo, inmóvil, destrozado? ¿Cómo podía seguir siendo si, técnicamente, todo lo que me hacía humana parecía haberse detenido? Pero lo que vi a continuación me paralizó todavía más. Entre el grupo de personas que se habían acercado, una mujer de unos 40 años comenzó a llorar de forma desconsolada mirando hacia mí, hacia mi cuerpo en el coche, y decía una y otra vez, «No, por favor, no, está muy joven, no, por favor, despierta». Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta del lado del conductor, jalando con todas sus fuerzas, sin lograrlo. Entonces, un hombre llegó corriendo desde una tienda cercana con un extintor en la mano, gritó algo sobre que podía incendiarse y entre varios empezaron a maniobrar para romper el cristal y abrir la puerta. Veía toda esa escena como si el tiempo se hubiera vuelto más denso ahí abajo y más ligero donde yo estaba. Todo sucedía rápido, pero yo lo procesaba con una claridad dolorosa. La ambulancia tardó menos de lo que hubiera imaginado. Quizá eran solo minutos, pero en ese estado el tiempo se sentía raro, como si no pasara o pasara todo al mismo tiempo. Vi las luces rojas y azules acercarse, rebotando en los charcos de la calle mojada, escuché el eco de la sirena entre los edificios y de pronto 2 paramédicos se abrieron paso entre la gente. Uno de ellos, un hombre moreno de barba incipiente, se acercó a la ventana rota y metió la mano para palpar mi cuello. Lo vi fruncir el ceño, luego miró a su compañera y negó con la cabeza. Sentí, sin escuchar exactamente las palabras, que lo que dijo fue algo como «no tiene pulso». La mujer paramédico respondió moviéndose con rapidez, ordenando que cortaran el cinturón, que sostuvieran mi cabeza, que tuvieran lista la camilla. Eran movimientos que conocía bien porque había visto esa escena muchas veces desde el otro lado, en el hospital, pero nunca imaginé ser yo la que estaría del lado del paciente que no responde. Mientras tanto, yo seguía allí arriba, flotando en una especie de punto fijo, invisible, viendo cómo con cuidado extremo lograban liberar mi cuerpo del coche retorcido. Sentí una punzada rara, no en el pecho ni en la cabeza, sino en algo que no sé cómo nombrar, cuando vi cómo mi brazo colgaba sin fuerza, cómo mi mano se balanceaba mientras me colocaban sobre la camilla rígida. Era una imagen tan fuerte, tan brutal, que por un instante pensé que no iba a soportarlo, que de alguna forma iba a desmayarme de nuevo. Pero en ese estado no existía esa opción. No podía cerrar los ojos para dejar de ver, no podía girar la cabeza, no podía huir. Estaba obligada a mirar de frente lo que estaba pasando conmigo. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, empezó a pasar algo extraño que cambió por completo el ambiente. Poco a poco, los sonidos comenzaron a amortiguarse, como si alguien estuviera alejando la escena de mí.
no físicamente, sino vibracionalmente. La sirena de la ambulancia se volvió un murmullo lejano. Las voces de la gente se transformaron en ecos apagados. Incluso el ruido del tráfico perdió importancia. La luz de los faros y de los postes de alumbrado se hizo más tenue, más suave, como si el mundo físico estuviera bajando la intensidad para dejar espacio a otra cosa. Y entonces lo sentí. Una especie de tirón suave, no hacia arriba ni hacia los lados, sino hacia adentro, como si algo me estuviera invitando a soltar por completo mi atención de esa escena y enfocarla en otro lugar. Al principio fue solo una presencia, una sensación de que no estaba sola en ese espacio. No vi una figura clara, no escuché un nombre, pero percibí algo que se acercaba y que traía consigo una calma que contrastaba con todo lo que estaba pasando abajo. Era una calma cálida, familiar, como cuando uno llega a casa después de un día muy largo y por fin se sienta en su propio sillón. Me resistí un poco, porque una parte de mí seguía aferrada a lo que veía, a mi cuerpo, a los paramédicos intentando reanimarlo, a la idea de que quizá todavía podía volver. Pero esa presencia silenciosa, sin imponerse, se mantenía ahí, constante, como si me estuviera esperando pacientemente. Fue entonces cuando apareció algo que todavía hoy me cuesta explicar sin sentir que las palabras se quedan cortas. Frente a mí o en algún lugar que no era exactamente frente ni atrás, ni arriba ni abajo, surgió una especie de claridad. Como una ventana hecha de luz, pero no una luz deslumbrante que ciega, sino una luz que parecía contener colores que nunca había visto, tonos que mi mente humana jamás había procesado. No era un túnel ni una puerta en el sentido literal, era más bien una apertura, una fractura en la realidad que dejaba ver otra cosa. Y de esa apertura emanaba una sensación de amor y comprensión tan profunda que por un momento olvidé por completo el coche, la sangre, los huesos rotos, a los paramédicos, mi nombre, mi edad, todo. Solo existía ese llamado suave y poderoso a la vez. Pero lo que escuché después rompió algo dentro de mí y al mismo tiempo lo reconstruyó. No fue una voz externa, no fue como cuando escuchas a alguien hablarte al oído. Fue más bien como si un pensamiento apareciera dentro de mí con una claridad incuestionable, formado por palabras que no estaba creando yo. Elena, puedes venir, pero aún no has terminado. En ese instante sentí dos emociones opuestas chocando dentro de lo que fuera que yo era en ese plano. Por un lado, un alivio inmenso al sentir que alguien me conocía por mi nombre, que no estaba en la nada, que había un propósito. Por otro lado, un miedo profundo, porque esa frase implicaba que había una decisión, que había un venir y un no venir, que algo se esperaba de mí. Miré o sentí que miraba hacia la apertura luminosa y percibí que al cruzarla iba a dejar atrás no solo mi cuerpo, sino todo lo que había sido mi vida. Mi trabajo, mi familia, mis recuerdos, mis pequeñas preocupaciones diarias, todo. Y al mismo tiempo, cuando desvié mi atención por última vez hacia la escena del accidente, vi algo que no había notado antes. El rostro del paramédico que intentaba reanimarme tenía una expresión de frustración, pero también de determinación, como si no estuviera dispuesto a rendirse todavía. Lo vi presionar mi pecho con fuerza, contar en voz alta las compresiones, pedir otra dosis de adrenalina, mientras su compañera miraba el monitor con la ceja fruncida esperando algún cambio. En ese juego extraño entre dos realidades, sentí que algo dentro de mí comenzaba a separarse aún más del cuerpo y al mismo tiempo permanecía conectado por un hilo finísimo, casi invisible. No sabía qué iba a pasar, no sabía si tenía realmente elección o si todo ya estaba decidido. Solo sabía que estaba exactamente en medio de dos mundos, uno que conocía y estaba desmoronándose, y otro completamente desconocido que me ofrecía una paz tan irresistible que dolía. Y justo cuando esa apertura de luz pareció hacerse un poco más grande, como invitándome a acercarme un paso más, todo lo que conocía comenzó a desaparecer. No fue un apagón abrupto ni una pérdida de conciencia, fue más bien como si alguien hubiera tomado la escena del accidente, con los paramédicos, las sirenas, la gente y el dolor ajeno, y la hubiera alejado hasta convertirla en un eco lejano, en algo que ya no me pertenecía. En su lugar,
el espacio a mi alrededor se transformó en algo completamente diferente, en un lugar que no era un lugar, en una dimensión que mi cerebro humano no tenía referencias para procesar. Lo primero que noté fue que ya no estaba flotando sobre la calle mojada de Ciudad de México, estaba de pie, o al menos tenía la sensación de estar de pie, en un espacio infinito que no tenía suelo visible, pero que se sentía sólido bajo lo que serían mis pies. La luz que emanaba de todas partes no proyectaba sombras, no quemaba, no cegaba, simplemente existía, envolviendo todo con una calidez que parecía viva, consciente, como si la luz misma estuviera observándome con curiosidad y ternura. Giré la cabeza, o lo que fuera que estaba haciendo para cambiar mi punto de vista, y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Yo tenía forma, no era mi cuerpo físico, el que había quedado destrozado dentro del coche, pero tampoco era solo conciencia flotante. Tenía brazos translúcidos que brillaban con una luminosidad suave, piernas que se movían cuando pensaba en moverlas, y cuando bajé la vista vi que mi piel, si es que podía llamarse piel, parecía estar hecha de miles de pequeñas partículas de luz que se reorganizaban constantemente, como si estuviera compuesta de estrellas microscópicas. Alcé mis manos frente a mí y las vi temblar, no de miedo, sino de asombro. Podía sentirlas, podía moverlas, pero no pesaban nada. Era como si hubiera recuperado una versión perfeccionada de mí misma, sin dolor, sin cansancio, sin las pequeñas cicatrices y marcas que la vida me había dejado. Entonces escuché algo que me heló desde adentro, pero no con miedo, sino con una emoción tan intensa que no sé cómo nombrarla. Era una voz clara y cercana, una voz que reconocí al instante, aunque hacía años que no la escuchaba. «Eli, mi niña, estás aquí». Me giré de golpe y ahí estaba ella, mi abuela Rosario, de pie a unos metros de mí, con una sonrisa enorme en el rostro, vestida con un vestido blanco sencillo que parecía brillar con luz propia. Tenía el mismo pelo corto y canoso que recordaba, los mismos ojos oscuros llenos de vida, pero su rostro ya no tenía las arrugas profundas que la edad le había marcado, no tenía la espalda encorvada ni las manos temblorosas. Parecía tener unos 50 años, vibrante, radiante, más viva de lo que la recordaba en sus últimos días antes de morir de cáncer, cuando yo tenía 18 años. No pude contenerme. Corrí hacia ella, o lo que fuera el equivalente a correr en ese espacio, y cuando la abracé sentí algo que no esperaba: calor. No era un calor físico como el de un cuerpo humano, pero era algo que se le parecía, una calidez profunda que me llenaba el pecho, que me hacía sentir completa, segura, amada. «Abuela, ¿estás aquí? ¿Eres real? ¿Cómo es posible?», le dije. O más bien pensé con tanta intensidad que las palabras aparecieron entre nosotras sin necesidad de boca ni lengua. Ella me sostuvo el rostro con ambas manos, me miró directo a los ojos y respondió con una dulzura que me hizo querer llorar, aunque no tenía lágrimas físicas que derramar. «Siempre he estado aquí, mi amor. Nunca me fui realmente. Solo dejé ese cuerpo viejo que ya no me servía. Pero te he visto crecer. Te he acompañado. He estado en cada momento importante, aunque no pudieras verme. Sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que había cargado durante años sin darme cuenta. Había extrañado tanto a mi abuela después de su muerte. Me había sentido tan sola en sus cumpleaños, en las Navidades, en los momentos difíciles donde hubiera necesitado su consejo. Y ahora, tenerla frente a mí, tan real, tan presente, era demasiado. «¿Por qué nunca te vi? ¿Por qué nunca supe que estabas cerca?», le pregunté con un dolor que no esperaba sentir en ese lugar de paz. Ella sonrió con ternura y señaló hacia el espacio infinito que nos rodeaba. «Porque el velo entre los mundos es grueso, Eli, y ustedes están tan ocupados con el ruido de la vida que no pueden escuchar las señales que les mandamos. Pero créeme, cada vez que sentiste un impulso extraño de hacer algo que te salvó de un peligro, cada vez que pensaste en mí sin razón aparente y después descubriste que justo en ese momento algo importante pasaba en tu familia, esa era yo, tocándote desde este lado, recordándote que nunca estás sola». Pero lo que vi a continuación me quitó lo poco que quedaba de mi compostura. Detrás de mi abuela comenzaron a aparecer más figuras, emergiendo de la luz como si hubieran estado ahí todo el tiempo esperando su turno para ser vistos. Reconocí a mi abuelo Héctor, que había muerto de un infarto cuando yo era pequeña,
con su bigote característico y su sonrisa traviesa. Estaba mi tía Carmela, que falleció en un accidente de tránsito hace 10 años, luciendo joven y feliz, sin las heridas que la habían matado. Y había otras personas que tardé un poco más en reconocer, primos lejanos, vecinos de mi infancia que habían partido, incluso un niño pequeño que después supe que era mi hermano que nunca nació, que mi mamá había perdido en un aborto espontáneo antes de que yo naciera. Todos estaban ahí, todos brillaban con esa misma luz suave, todos me miraban con un amor tan puro que me hizo entender algo fundamental. La muerte no es el final, es solo un cambio de estado, un paso hacia otro tipo de existencia. Mi abuelo se acercó y me puso una mano en el hombro. «Mija, qué gusto verte por aquí, aunque todavía no es tu tiempo», dijo con ese tono bromista que siempre usaba. «¿Qué quieres decir con que no es mi tiempo?», pregunté confundida. Él intercambió una mirada con mi abuela y luego señaló hacia algún punto indeterminado del espacio. «Ven, hay alguien que quiere hablar contigo, alguien que puede explicarte mejor lo que está pasando». Sentí un tirón suave, como si una corriente invisible me llevara hacia adelante, y caminé junto a ellos atravesando ese paisaje de luz pura hasta que llegamos a una especie de claro, aunque no había árboles ni límites definidos, solo una sensación de que ese era un lugar especial dentro de aquel espacio infinito. Ahí, en el centro, había una presencia que no puedo describir con precisión porque no tenía forma humana definida, pero irradiaba una autoridad y un amor tan inmensos que me hicieron querer arrodillarme. Era como una figura hecha de luz concentrada, más brillante que todo lo demás, pero cuando la mirabas no te dolían los ojos, te llenaban de una paz absoluta. No sé si era Dios, un ángel, un guía espiritual o algo más allá de cualquier concepto religioso que hubiera conocido, pero lo que sí supe es que esa presencia lo sabía todo sobre mí. Conocía cada pensamiento que había tenido, cada acción buena o mala, cada momento de duda y cada momento de amor, y aún así no me juzgaba, solo me sostenía con una compasión infinita. La presencia habló, y su voz no venía de un punto específico, venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, resonando dentro de mí con una claridad que atravesaba cualquier confusión. Elena, bienvenida a este espacio entre mundos. Has cruzado el velo por un momento, pero tu historia en la tierra no ha terminado todavía. Sentí mi corazón, o lo que fuera que latía dentro de esa forma de luz que era yo, acelerarse. ¿Entonces puedo volver? ¿Puedo regresar a mi cuerpo?, pregunté con una mezcla de esperanza y terror. La presencia guardó silencio por un instante, y en ese silencio sentí que estaba leyendo cada capa de mi ser, evaluando algo que yo no entendía. Luego respondió: «Puedes, pero antes debes ver algo. Debes entender por qué estás aquí en este momento preciso y qué es lo que te espera si decides regresar». Y lo que escuché después me dejó completamente paralizada. «Te voy a mostrar tu vida, Elena, no como tú la recuerdas, sino como realmente fue, con todas las conexiones invisibles, con todas las veces que alguien desde este lado intervino para protegerte, con todas las decisiones que tomaste y que cambiaron el curso de otras vidas sin que te dieras cuenta. Y también te mostraré lo que viene si regresas, las pruebas, el dolor, pero también el propósito que todavía no has cumplido». Antes de que pudiera responder, el espacio a mi alrededor cambió de nuevo. Las figuras de mi familia se desvanecieron suavemente. Mi abuela me lanzó un beso con la mano antes de irse, y de pronto me encontré flotando frente a algo que parecía una pantalla infinita. Pero no era una pantalla, era más como un tejido vivo de imágenes y emociones entrelazadas. Ahí comenzó a desplegarse mi vida entera, pero no en orden cronológico, sino en capas de significado. Vi el día de mi nacimiento, pero no solo desde mi perspectiva de bebé, sino desde la de mi mamá, sintiendo un amor tan abrumador que pensó que su corazón iba a explotar. Vi a mi papá llorando de felicidad en la sala de espera, vi a mi abuela Rosario rezando en voz baja, dando gracias por mi llegada. Luego salté a un momento de mi infancia, donde casi me atropella un camión al cruzar corriendo la calle, y vi algo que nunca había sabido. Una figura translúcida, que ahora reconocía como mi abuelo Héctor,
empujándome hacia atrás justo a tiempo para que el camión pasara rozándome. Había estado ahí, protegiéndome, y yo nunca lo supe. Seguí viendo escenas, momentos donde tomé decisiones aparentemente insignificantes que terminaron salvando vidas, como el día que me quedé charlando con una paciente en el hospital unos minutos extra, lo que hizo que su hija llegara justo a tiempo para despedirse antes de que falleciera, un momento que cambió el duelo de esa familia para siempre. Vi también errores, momentos donde herí a personas sin querer, donde mi orgullo me alejó de amistades valiosas, donde mi miedo me impidió amar con plenitud. Pero lo más impactante fue ver los hilos invisibles que conectaban cada acción mía con las vidas de otros, como una red inmensa donde todo estaba entrelazado, donde nada era aislado, donde hasta el gesto más pequeño generaba ondas que se expandían más allá de lo imaginable. Entonces la presencia me mostró algo que me destrozó. Vi el futuro, o al menos un posible futuro si yo regresaba. Vi a mi hermana menor, Sofía, llorando en mi funeral, culpándose por no haber pasado más tiempo conmigo, cayendo en una depresión profunda que la alejaba de su esposo y sus hijos. Vi a mi mamá envejeciendo de golpe, perdiendo las ganas de vivir, visitando mi tumba cada semana con flores frescas y hablándome como si yo pudiera escucharla. Pero luego vi otra versión. Si yo regresaba, vi una conversación futura entre mi hermana y yo en una sala de hospital, donde yo le contaba esta experiencia y eso la ayudaba a superar su propio miedo a la muerte cuando años después enfrentara una enfermedad grave. Vi a mi mamá sonriendo de nuevo, abrazándome, diciéndome que era un milagro. Vi pacientes a los que aún no conocía, pero que iba a coatender en el futuro, personas que necesitarían mi presencia, mi calma, mi experiencia con la muerte para poder soltar a sus seres queridos con paz. ¿Ves, Elena?, dijo la presencia con una ternura que me hizo temblar. Tu vida no es solo tuya, está tejida con las vidas de muchos otros, y aunque aquí podrías quedarte y descansar en esta paz eterna, allá abajo todavía hay nudos que solo tú puedes desatar, hay amores que solo tú puedes dar, hay palabras que solo tú puedes decir. La elección es tuya, pero ahora ya sabes lo que está en juego. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de ver, sintiendo el peso de una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Miré hacia atrás, hacia donde había visto a mi familia, y sentí una nostalgia enorme por quedarme con ellos, por no volver al dolor, al cansancio, a las decepciones de la vida terrenal. Pero entonces recordé el rostro de mi hermana, de mi mamá, recordé a mis pacientes, recordé que había momentos en la vida, pequeños y frágiles, que valían cualquier dolor. ¿Si regreso?, pregunté con voz temblorosa. ¿Voy a recordar todo esto? ¿Voy a poder contarlo? La presencia respondió: recordarás lo suficiente para cambiar tu forma de vivir, para ayudar a otros a entender que la muerte no es el enemigo, que el amor nunca termina y que cada vida tiene un propósito sagrado, aunque no siempre lo veamos claro. Pero también olvidarás ciertos detalles, porque la mente humana no está preparada para retener todo este conocimiento sin romperse. Asentí, sintiendo que algo dentro de mí ya había tomado la decisión antes de que mi mente consciente lo aceptara. Quiero volver, dije finalmente, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Quiero terminar lo que empecé, quiero abrazar a mi mamá una vez más, quiero decirle a mi hermana que la amo, quiero ayudar a mis pacientes a morir en paz. Quiero vivir. La presencia brilló con más intensidad, como si estuviera sonriendo sin tener rostro. Entonces regresarás, pero recuerda esto, Elena. El camino no será fácil. Tendrás que sanar huesos rotos, enfrentar dolores que nunca imaginaste. Habrá días donde desees haber tomado la otra decisión, pero en esos momentos recuerda lo que viste aquí. Recuerda que nada de lo que sufras será en vano, que cada paso en la tierra es un paso hacia tu propia trascendencia. De pronto, sin aviso previo, sentí un tirón brutal hacia atrás, como si una fuerza invisible me arrancara de ese lugar de paz y me lanzara de regreso a través del velo entre mundos. La luz comenzó a desvanecerse, las figuras de mi familia desaparecieron en la distancia y escuché la voz de mi abuela una última vez. Te veo pronto, mi niña, pero no demasiado pronto.
Todo se volvió oscuro, pesado, denso, y de repente sentí algo que no había sentido desde el accidente. Dolor. Un dolor insoportable que me atravesaba desde cada rincón de mi ser, como si mi cuerpo estuviera volviendo a armarse pieza por pieza y cada hueso gritara al reconectarse. Escuché voces distantes, gritos de tenemos pulso, el pitido acelerado de un monitor cardíaco, el olor penetrante de antiséptico y sangre. Intenté abrir los ojos, pero no pude, estaban sellados por el peso del trauma. Intenté mover los dedos, pero fue como intentar levantar montañas. Estaba de vuelta, estaba viva, pero apenas comenzaba lo más difícil. Los primeros días fueron una tortura que no puedo describir con justicia, porque el dolor físico se mezclaba con una confusión mental brutal, con pedazos de memoria del otro lado filtrándose en mi conciencia como destellos de luz en medio de una tormenta oscura. Me despertaba y volvía a desmayarme. Entraba y salía de la conciencia como si mi alma todavía no estuviera completamente segura de haberse instalado de nuevo en ese cuerpo roto. Cada vez que abría los ojos veía luces de hospital, rostros borrosos de médicos y enfermeras moviéndose con urgencia, tubos conectados a mis brazos y sentía un peso aplastante en el pecho que me hacía pensar que me estaba ahogando, aunque después entendí que era un respirador artificial haciendo el trabajo que mis pulmones colapsados no podían hacer solos. Pero en medio de ese caos físico, algo extraordinario comenzó a pasar, algo que al principio pensé que eran alucinaciones producto de los medicamentos, pero que con el tiempo supe que era mucho más real que cualquier cosa tangible en esa habitación de hospital. La primera vez que lo sentí fue en la segunda noche, o tal vez la tercera. Había perdido la noción del tiempo completamente. Estaba sola en la habitación de cuidados intensivos, conectada a máquinas que pitaban sin cesar, con el cuerpo envuelto en vendajes y férulas que mantenían mis huesos en su lugar mientras intentaban sanar. El dolor era tan intenso que ni siquiera los analgésicos más fuertes lograban apagarlo del todo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando al mismo tiempo. Cerré los ojos con fuerza, rogando por un alivio que no llegaba. Y entonces la sentí, una presencia cálida junto a mi cama, acompañada de un olor inconfundible a rosas frescas y canela, exactamente como olía la cocina de mi abuela los domingos por la mañana. Abrí los ojos con dificultad y ahí estaba ella, o al menos una versión translúcida de ella, sentada en la silla junto a mi cama con las manos entrelazadas sobre su regazo. No era tan sólida como la había visto en el otro lado, era más como una proyección de luz suave con forma humana, pero sus ojos, esos ojos oscuros llenos de amor, eran inconfundibles. «Abuela», intenté decir, pero mi garganta estaba destruida por el tubo de respiración que me habían quitado apenas unas horas antes, y solo salió un susurro ronco y doloroso. Ella sonrió y extendió su mano hacia mí, y aunque no llegó a tocarme físicamente, sentí una calidez concentrada en mi frente, justo donde más me dolía. «Tranquila, mi niña, estoy aquí, no te dejes sola. Solo vine a recordarte que eres más fuerte de lo que crees y que este dolor va a pasar, te lo prometo». Quise responderle, quise decirle que tenía miedo, que no sabía si iba a poder soportar esto, que me arrepentía de haber elegido volver. Pero antes de que pudiera articular cualquier sonido, ella empezó a cantar en voz baja una canción de cuna que me cantaba cuando era niña, una melodía antigua en español que hablaba de ángeles cuidando a los pequeños mientras dormían. Su voz no era física, no venía de cuerdas vocales ni vibraba en el aire, pero la escuchaba dentro de mi cabeza con una claridad perfecta, y ese sonido tenía un efecto casi inmediato. Mi respiración se calmó, mi corazón dejó de latir tan acelerado, y el dolor, aunque seguía ahí, se volvió más soportable, como si alguien hubiera bajado su intensidad solo un poco, lo suficiente para que yo pudiera descansar. Me quedé dormida con esa canción resonando en mi mente, y por primera vez desde el accidente no tuve pesadillas. Esa fue solo la primera de muchas visitas. Al día siguiente, mientras una enfermera revisaba mis signos vitales y ajustaba la dosis de medicamentos en el suero intravenoso, vi a mi abuelo Héctor de pie en la esquina de la habitación, con los brazos cruzados y esa sonrisa pícara que siempre tenía cuando estaba planeando alguna travesura.
Me guiñó un ojo y luego señaló hacia la enfermera con un gesto de aprobación, como diciéndome: «Esta es buena, confía en ella». Y tenía razón. Esa enfermera, una mujer joven de nombre Claudia, resultó ser la más cuidadosa y compasiva de todo el equipo, la única que realmente se tomaba el tiempo de explicarme cada procedimiento, de sostenerme la mano cuando el dolor se volvía insoportable, de hablarme como si yo fuera una persona y no solo un caso médico. Nunca le dije que mi abuelo me la había recomendado desde el otro lado, porque ¿cómo explicas algo así sin sonar completamente desquiciada? Pero guardé ese secreto en mi corazón como una confirmación de que lo que había vivido era real, que ellos seguían ahí, cuidándome, guiándome. Pero lo que vi a continuación me confirmó de una vez por todas que esto no era producto de mi imaginación ni de los narcóticos. Una noche, aproximadamente una semana después del accidente, cuando ya me habían trasladado de cuidados intensivos a una habitación regular y podía mantenerme consciente por periodos más largos, tuve una crisis de ansiedad terrible. Me había quedado sola porque las visitas ya se habían terminado. Mi mamá se había ido a descansar a casa después de días enteros sin dormir en el hospital y de pronto me golpeó con toda su fuerza la realidad de mi situación. Tenía fracturas múltiples en ambas piernas, 3 costillas rotas, un brazo que probablemente nunca volvería a tener la misma movilidad, y los doctores habían mencionado la palabra meses cuando hablaban de recuperación, tal vez incluso años. Empecé a hiperventilar, a sentir que las paredes se me venían encima, a pensar que había cometido un error terrible al elegir volver, que debía haberme quedado en ese lugar de paz con mi familia, que esto era demasiado, que no iba a lograrlo. Justo cuando estaba al borde del pánico total, la temperatura de la habitación cambió. Se volvió notablemente más fría, pero no era una frialdad desagradable. Era más bien como cuando abres la ventana en una noche de invierno y entra una brisa fresca que limpia el aire viciado. Las luces fluorescentes del techo parpadearon un par de veces, y entonces los vi. No era solo mi abuela o mi abuelo esta vez, eran varios de ellos, las mismas figuras que había visto en el otro lado, formando un semicírculo alrededor de mi cama. Mi tía Carmela estaba ahí, con su característico pañuelo rojo en el cuello que siempre usaba en vida. Mi primo Javier, que había muerto en un accidente de moto a los 23 años, estaba recargado contra la pared con esa actitud relajada que lo caracterizaba, y había otros que no reconocí de inmediato, pero que emanaban la misma energía protectora, el mismo amor incondicional. Mi abuela dio un paso al frente, o lo que parecía un paso porque sus pies no tocaban realmente el suelo, y habló con una voz que esta vez sí logré escuchar con más claridad, como si el velo entre los mundos se hubiera adelgazado momentáneamente. Elena, escúchame bien porque necesito que entiendas esto. Todos nosotros estamos aquí, todos los días, cada minuto, sosteniéndote cuando crees que vas a caer, enviándote fuerzas cuando sientes que ya no puedes más, trabajando desde este lado para que los doctores tomen las decisiones correctas, para que las enfermeras noten las señales a tiempo, para que tu cuerpo sane más rápido de lo que sería natural. No estás sola, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Y aunque no siempre puedas vernos, estamos tan cerca de ti como tu propia respiración. Entonces mi abuelo añadió algo que me hizo reír a pesar de las lágrimas que comenzaban a rodar por mis mejillas. Y deja de quejarte tanto, mija, que yo me morí de un infarto fulminante sin tiempo ni de despedirme. Y tú tienes una segunda oportunidad que muy pocos reciben. Así que úsala bien. Deja de enfocarte en el dolor y empieza a ver los milagros pequeños que están pasando a tu alrededor. Tenía razón, como siempre. Ese regaño cariñoso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Respiré profundo, ignorando el dolor punzante en las costillas, y decidí cambiar mi perspectiva. En lugar de ver todo lo que había perdido, empecé a buscar lo que estaba ganando, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Los días siguientes comencé a prestar atención a los detalles, a las pequeñas coincidencias que ya no me parecían tan coincidencias, como la vez que una doctora entró a revisarme fuera de su horario habitual, diciendo que había tenido un presentimiento extraño de que debía venir, y descubrió que uno de mis drenajes se había obstruido y estaba a punto de causar una infección grave. O la noche que una enfermera del turno nocturno, alguien que nunca había trabajado en mi piso, fue asignada por error a mi habitación, y resultó ser especialista en manejo del dolor crónico.
y me enseñó técnicas de respiración y visualización que redujeron mi dependencia de los analgésicos más fuertes. O el día que un fisioterapeuta nuevo llegó al hospital, recién transferido de otro estado, y su método poco convencional de rehabilitación fue exactamente lo que mi cuerpo necesitaba para empezar a recuperar movilidad en las piernas. Cada vez que algo así pasaba, yo miraba hacia las esquinas de la habitación y casi siempre los veía ahí, a mis seres queridos del otro lado, sonriendo con satisfacción, como si dijeran: «¿Lo ves? Te lo dijimos, estamos trabajando duro por ti». Y no eran solo intervenciones médicas, también eran cosas más sutiles, pero igual de importantes, como el día que mi hermana Sofía llegó de visita completamente destrozada emocionalmente, a punto de colapsar por el estrés de verme así, y justo cuando entraba a la habitación, una mariposa naranja, una mariposa en pleno diciembre en un hospital del 5º piso, entró volando por la ventana entreabierta y se posó en su mano. Ella se quedó paralizada, mirando al insecto con los ojos abiertos como platos, y yo supe, sin que nadie me lo dijera, que esa era una señal de mi tía Carmela, cuyo color favorito era el naranja, y que siempre decía que cuando muriera iba a volver como mariposa para visitar a sus seres queridos. «Elena, ¿viste eso?», me preguntó Sofía con voz temblorosa, sin atreverse a mover la mano. «Sí», le respondí con una sonrisa que me dolió en la cara, pero que valió cada punzada de dolor. «Es tía Carmela diciéndote que todo va a estar bien, que no tengas miedo». Mi hermana me miró como si me hubiera vuelto loca, pero al mismo tiempo había algo en sus ojos, una chispa de esperanza, de posibilidad, de querer creer aunque su mente racional se resistiera. La mariposa permaneció ahí unos segundos más, moviendo lentamente las alas, y luego voló hacia la ventana y desapareció en el cielo gris de la ciudad. Desde ese día Sofía cambió, se volvió más tranquila, más presente, y aunque nunca hablamos explícitamente sobre lo que había pasado, sé que esa mariposa le dio la paz que necesitaba para seguir adelante, y lo que escuché después terminó de romper cualquier duda que pudiera quedar en mi mente sobre la realidad de todo esto. Era mi 3ª semana en el hospital, y los médicos habían programado una cirugía compleja para insertar placas de titanio en mi fémur izquierdo, que se había fracturado en varios puntos y no estaba sanando adecuadamente. Tenía miedo, un miedo profundo y primitivo a entrar de nuevo a un quirófano, a ser anestesiada, a perder el control de mi conciencia y no saber si iba a despertar. La noche antes de la cirugía, cuando ya todos se habían ido y yo estaba sola con mis pensamientos oscuros, cerré los ojos e intenté orar, aunque hacía años que no lo hacía con verdadera intención. «Por favor», susurré al vacío. «Si alguien está ahí, si mi familia está realmente cuidándome, necesito una señal, necesito saber que no voy a morir mañana en esa mesa de operaciones». Abrí los ojos y lo primero que vi fue a mi abuela Rosario sentada en la misma silla de siempre, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, de pie con una mano en su hombro, había una figura más brillante que las demás, envuelta en una luz dorada que llenaba toda la habitación con una calidez indescriptible. No tenía rasgos faciales definidos, pero emanaba una presencia de autoridad y compasión tan inmensa que supe de inmediato que no era solo un familiar fallecido, era algo más, alguien más elevado. Mi abuela señaló hacia esa figura y me dijo: «Él va a estar contigo mañana, Elena, va a guiar las manos de los cirujanos, va a sostener tu alma mientras tu cuerpo está dormido y te va a traer de vuelta sana y salva, te lo prometo». La figura luminosa asintió lentamente, y aunque no habló con palabras, sentí un mensaje entrar directo a mi corazón. «No temas, hija mía, tu misión todavía no está completa, y yo no permito que mis instrumentos se rompan antes de que terminen su obra». No sé si era un ángel, un guía espiritual o una manifestación de algo divino más allá de mi comprensión, pero en ese momento supe con absoluta certeza que iba a estar bien. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas, sin ansiedad, y cuando me despertaron a las 5 de la mañana para prepararme para la cirugía, estaba en paz. La operación duró casi 6 horas y, según me contaron después, hubo un momento complicado donde mi presión arterial bajó peligrosamente y los cirujanos consideraron detener el procedimiento,
pero justo entonces algo cambió. Mi cuerpo se estabilizó de forma inexplicable y pudieron continuar. El cirujano principal, un hombre serio y científico hasta la médula, me dijo más tarde con una expresión de genuino desconcierto: «No sé qué pasó ahí adentro, señora Martínez, pero he hecho esta cirugía cientos de veces y nunca he visto una recuperación intraoperatoria tan rápida sin intervención externa. Fue como si algo o alguien hubiera decidido que usted no se iba a ir todavía». Yo sonreí y no dije nada, pero por dentro estaba gritando de gratitud porque yo sabía exactamente qué, o mejor dicho, quién había intervenido. Desde ese día, las señales se multiplicaron. Empecé a verlos con más frecuencia, no solo por las noches cuando estaba sola, sino también en momentos aleatorios durante el día, apareciendo por segundos en los reflejos de las ventanas, en las sombras que se movían en las esquinas, en los destellos de luz que nadie más parecía notar. Y no eran solo apariciones visuales, también eran mensajes que llegaban de formas más creativas. Canciones específicas que se reproducían en la radio del hospital justo cuando necesitaba escuchar esas palabras, enfermeras o visitantes que mencionaban frases exactas que mi abuela solía decir sin que ellos tuvieran forma de saberlo, sueños tan vívidos y coherentes que al despertar sabía que no eran productos de mi subconsciente, sino visitas reales de mis seres queridos desde el otro lado. Una tarde, mientras mi mamá me ayudaba a practicar ejercicios de movilidad en la cama, le conté por primera vez lo que había estado experimentando. Esperaba que me mirara con preocupación, que pensara que los medicamentos me estaban afectando mentalmente, pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas y me confesó algo que nunca me había dicho. «Elena, yo también los he sentido. Desde que tuviste el accidente, he sentido a tu abuela conmigo constantemente. Varias veces he estado a punto de derrumbarme y he sentido su mano en mi espalda, dándome fuerzas, y una noche soñé con ella tan claramente que cuando desperté podía oler su perfume en mi almohada. Nos quedamos abrazadas, llorando juntas, no de tristeza, sino de alivio, de comprensión, de saber que no estábamos locas, que había algo más grande que nosotras operando detrás del velo, cuidándonos, guiándonos, recordándonos que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y entonces, justo cuando empezaba a acostumbrarme a esta nueva realidad donde los mundos se tocaban constantemente, mi abuela apareció una última vez con un mensaje que me cambiaría para siempre. Fue en mi 5ª semana en el hospital, un martes por la tarde, cuando la luz del sol entraba oblicua por la ventana, creando patrones dorados en las sábanas blancas de mi cama. Acababa de tener mi primera sesión de fisioterapia realmente intensa, donde había logrado mover los dedos del pie izquierdo por primera vez desde el accidente, un logro minúsculo que para cualquier persona sana no significaría nada, pero para mí era como haber escalado una montaña. Estaba exhausta, con cada músculo temblando por el esfuerzo, pero también sentía una chispa de esperanza que no había sentido en semanas, la primera señal real de que mi cuerpo estaba empezando a recordar cómo funcionar. Me había quedado dormida casi de inmediato después de que el fisioterapeuta se fue, y fue en ese estado entre el sueño y la vigilia donde ella apareció, no translúcida como las veces anteriores, sino casi sólida, casi real, sentada al borde de mi cama con esa expresión seria que ponía cuando tenía algo importante que decir. «Eli», dijo con una voz que sonaba más clara que nunca, «necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte, porque es el verdadero motivo por el que te dejaron regresar, es la razón por la que estás pasando por todo este sufrimiento». Me incorporé un poco en la cama, ignorando el dolor agudo que atravesaba mi costado, porque algo en su tono me decía que este era el momento, que todo lo que había vivido hasta ahora había sido una preparación para esto. «¿Qué es, abuela?», pregunté con el corazón acelerado. Ella tomó aire, aunque técnicamente no necesitaba respirar. Era más un gesto humano que había conservado, y comenzó a hablar con una urgencia que nunca le había escuchado. «En 3 meses, cuando ya estés fuera de aquí, vas a conocer a una mujer en tu trabajo, una paciente nueva que va a llegar al hospital donde trabajas, se va a llamar Mónica, y vas a saber quién es en cuanto la veas, porque sus ojos van a tener esa mirada que tú reconoces ahora, esa mirada de alguien que está considerando terminar con su vida». Me quedé helada.
El aire en la habitación se volvió pesado, denso. «¿Qué quieres decir?», susurré, aunque en el fondo ya lo sabía. Mi abuela continuó: «Mónica va a estar en la misma encrucijada donde tú estuviste, pero en su caso no va a ser un accidente, va a ser una decisión, y va a necesitar que alguien que haya estado del otro lado, alguien que conozca lo que hay más allá, pero que también entienda el valor de quedarse, le hable, le cuente tu historia, le muestre que el suicidio no es el final del dolor, sino solo un traslado del dolor a otra dimensión donde es mucho más difícil de sanar. Tú eres la única persona en su vida que va a poder llegar a ella, porque todos los demás solo verán su sonrisa falsa, pero tú verás su verdad. Y si no intervienes, si no cumples con esta misión, ella va a partir antes de tiempo y su alma va a quedar atrapada en un limbo de confusión que podría durar décadas de tiempo terrenal». Sentí cómo se me erizaba cada vello del cuerpo. «¿Cómo voy a saber qué decirle? ¿Cómo voy a convencerla?», pregunté con una mezcla de miedo y responsabilidad que me aplastaba. Mi abuela sonrió con ternura y puso su mano translúcida sobre mi mano física, y aunque no había contacto real, sentí una calidez que me recorrió todo el brazo. «No tienes que convencerla, solo tienes que ser honesta, contar tu historia tal como la viviste, sin adornarla, sin dramatizarla, solo la verdad pura de lo que viste, de lo que aprendiste, de por qué elegiste volver. Las palabras correctas van a salir de tu boca en el momento preciso, porque no vas a ser solo tú hablando. Vamos a estar todos nosotros hablando a través de ti, guiando cada frase, cada silencio, cada gesto. Y cuando termine esa conversación, Mónica va a tomar la decisión correcta, va a elegir quedarse, va a buscar ayuda y años después, cuando ella esté sanada, va a salvar a su vez a otras 3 personas que también estén al borde del abismo, creando una cadena de vida que se extenderá por generaciones. Eso, mi niña, es lo que está en juego. Ese es tu propósito. Esa es la razón por la que rompiste cada hueso de tu cuerpo y despertaste en otra realidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Todo tenía sentido ahora: el dolor, el sufrimiento, la elección imposible que tuve que hacer en el otro lado, todo había sido para llevarme a este momento, a esta misión. «¿Y si fallo?», pregunté con voz quebrada. «¿Y si no soy suficiente? ¿Y si ella no me escucha?». Mi abuela negó con la cabeza lentamente. «No vas a fallar porque ya tomaste la decisión más difícil cuando elegiste regresar. Todo lo demás es solo seguir el camino que se va a abrir frente a ti. Confía en el proceso, confía en nosotros, confía en que nada de lo que has vivido ha sido casualidad. Y recuerda esto, Eli, cuando llegue el momento, cuando estés frente a Mónica y sientas que las palabras no salen, cierra los ojos por un segundo, piensa en mí, piensa en todos nosotros que estamos del otro lado empujándote hacia adelante, y las palabras van a fluir como un río que no puedes detener». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera preguntar más detalles, su imagen comenzó a desvanecerse, haciéndose más transparente con cada segundo. «Espera, abuela, no te vayas todavía, tengo tantas preguntas», supliqué extendiendo mi mano hacia ella, pero ella ya estaba casi invisible, solo quedaba su sonrisa y sus ojos llenos de amor. «Ya no voy a volver a aparecerme tan seguido, mi amor, porque es importante que aprendas a caminar sola, a confiar en tu propia conexión con el otro lado, sin depender de verme físicamente. Pero voy a estar ahí, siempre, en cada latido de tu corazón, en cada respiración profunda, en cada momento de duda cuando necesites recordar que no estás sola. Te amo, mi Eli, nunca lo olvides». Y con esas palabras finales desapareció completamente, dejándome sola en la habitación del hospital, con el peso de una misión que no había pedido, pero que sabía que tenía que cumplir. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, físicamente hablando. Tuve que aprender a caminar de nuevo, literalmente desde cero, como un bebé que da sus primeros pasos tambaleantes. Hubo días donde el dolor era tan intenso que me hacía vomitar, donde las lágrimas no paraban de caer mientras los fisioterapeutas me empujaban a hacer un movimiento más, a aguantar un segundo más, a no rendirme cuando cada fibra de mi ser gritaba que era suficiente.
Tuve infecciones, complicaciones, momentos donde mi cuerpo rechazaba las placas de metal y había que hacer cirugías adicionales. Perdí peso, perdí masa muscular, perdí temporalmente mi independencia de una forma que me hacía sentir vulnerable y expuesta. Pero en cada uno de esos momentos oscuros recordaba las palabras de mi abuela, recordaba la misión que me esperaba, y eso me daba la fuerza para levantarme una vez más. Mi familia fue mi ancla durante ese tiempo. Mi mamá prácticamente vivió en el hospital durante las primeras semanas, durmiendo en una silla incómoda junto a mi cama, alimentándome cuando mis manos no podían sostener la cuchara, hablándome durante horas para mantenerme despierta cuando los doctores temían que me hundiera en una depresión profunda. Mi hermana Sofía venía cada día después del trabajo, a veces solo para sentarse en silencio tomándome la mano, otras veces para contarme chismes de su vida, historias tontas de sus hijos que me hacían reír a pesar del dolor. Y aunque nunca volví a ver a mi abuela tan claramente como aquella última vez, sentía su presencia constante, especialmente en los momentos más duros, como una mano invisible sosteniéndome la espalda cuando intentaba sentarme, como un susurro mental recordándome que esto era temporal, que el dolor pasaría pero el propósito permanecería. Finalmente, después de casi 3 meses en el hospital, me dieron de alta. No podía caminar sin muletas. Todavía tenía citas semanales de fisioterapia y revisiones médicas constantes, pero estaba viva, estaba mejorando y estaba lista para enfrentar lo que viniera después. El día que salí del hospital fue extrañamente emotivo, porque ese edificio que había sido mi prisión durante tanto tiempo también había sido el lugar donde me transformé, donde aprendí lecciones sobre el dolor, la paciencia, la humildad y el amor, que nunca hubiera aprendido de otra forma. Cuando la enfermera Claudia me llevó en silla de ruedas hasta la salida, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Eres la paciente más fuerte que he conocido, Elena, y no sé cómo lo hiciste, pero había momentos donde juro que sentía que no estaba sola en esa habitación, como si hubiera otras presencias cuidándote». Le sonreí y le respondí: «Es porque no estaba sola, Claudia. Nunca lo estuve». Los primeros días en casa fueron una mezcla de alivio y frustración. Alivio por estar de vuelta en mi propio espacio, durmiendo en mi propia cama, viendo mis propias cosas. Frustración porque no podía hacer ni la mitad de lo que solía hacer. Dependía de mi mamá para cocinar, para limpiar, incluso para ayudarme a bañarme durante las primeras semanas. Pero poco a poco, con disciplina brutal y las rutinas de rehabilitación que seguía religiosamente, empecé a recuperar autonomía. Primero fueron pequeñas victorias: poder ir al baño sola, poder vestirme sin ayuda, poder prepararme un café. Luego vinieron logros mayores: caminar distancias cortas sin muletas, subir escaleras agarrándome del barandal, sentir que mi cuerpo volvía a ser mío y no solo un conjunto de huesos rotos tratando de sanar. Y entonces llegó el día que mi abuela había predicho. Había pasado exactamente 3 meses y una semana desde que salí del hospital, cuando finalmente mi jefe me llamó para preguntarme si me sentía lista para volver al trabajo. No en turnos completos todavía, pero al menos algunas horas a la semana en tareas administrativas ligeras. Dije que sí, no porque me sintiera completamente recuperada físicamente, sino porque sabía que mi verdadera misión estaba a punto de comenzar. Mi primer día de regreso fue abrumador en muchos sentidos. Ver a mis compañeros de nuevo, recibir abrazos y palabras de ánimo, escuchar las historias de lo que había pasado en el hospital durante mi ausencia. Pero en medio de todo ese caos de reencuentros, algo en mi interior estaba en alerta, esperando, buscando, y entonces la vi. Entró por la puerta de la sala de espera del área de oncología, donde yo estaba revisando algunos expedientes. Una mujer de unos 30 años, delgada, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo descuidada, vestida con ropa que parecía haber sido elegida al azar. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos. Tenían esa mirada exacta que mi abuela había descrito, esa mirada vacía pero desesperada al mismo tiempo, esa mirada de alguien que está físicamente presente pero mentalmente ya se ha ido a otro lugar. Supe de inmediato, con una certeza que me atravesó como un relámpago, que ella era Mónica. No necesité preguntar su nombre, no necesité confirmación,
Simplemente lo supe, y en ese momento sentí la presencia de mi abuela tan fuerte como si estuviera parada justo detrás de mí, susurrando: «Es ella, es ahora, no la dejes ir». Me levanté de la silla ignorando el dolor residual en mi pierna izquierda y caminé hacia ella con una determinación que no sabía que tenía. «Hola», le dije con una sonrisa suave. «Soy Elena, enfermera del área. ¿Vienes por primera vez?». Ella levantó la vista hacia mí y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos cambiar, como si una parte muy profunda de ella reconociera algo en mí. «Sí», respondió con voz casi inaudible. «Me mandaron aquí para unos estudios, pero creo que fue un error. Yo no debería estar aquí». Sus palabras estaban cargadas de un significado doble que yo entendí perfectamente. No estaba hablando solo del hospital, estaba hablando de la vida misma. «¿Puedo hablar contigo un momento antes de que pases con el doctor?», le pregunté, y aunque no era protocolo estándar, algo en mi tono debe haberle transmitido urgencia porque ella asintió lentamente. La llevé a una pequeña sala privada que usábamos para dar malas noticias a las familias, cerré la puerta detrás de nosotras y nos sentamos una frente a la otra. Ella me miraba con desconfianza mezclada con curiosidad, y yo respiré profundo, cerré los ojos por un segundo, como mi abuela me había indicado, y sentí una oleada de calma recorrerme. Cuando abrí los ojos de nuevo, las palabras comenzaron a salir de mi boca sin esfuerzo, como si alguien más estuviera hablando a través de mí. «Mónica», dije su nombre aunque ella no me lo había dado todavía, y vi sus ojos abrirse con sorpresa. «Sé que no me conoces, sé que esto va a sonar extraño, pero necesito contarte algo que me pasó hace unos meses, porque estoy segura de que es lo que necesitas escuchar en este momento». Y entonces le conté todo. Le conté sobre el accidente, sobre cómo rompí cada hueso de mi cuerpo, sobre cómo desperté en otra realidad donde vi a mis seres queridos fallecidos, sobre la elección imposible que tuve que hacer entre quedarme en esa paz infinita o regresar al dolor. Le conté sobre las visitas, sobre las señales, sobre mi abuela y su mensaje final sobre ella. Le hablé sin filtros, sin miedo a sonar loca, porque sabía que esta conversación no era sobre mi credibilidad, sino sobre su vida. Y mientras hablaba, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su postura rígida se iba suavizando, cómo algo dentro de ella comenzaba a romperse, de la forma en que las cosas tienen que romperse antes de poder sanar. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo, pesado, cargado de significado. Entonces ella habló por primera vez con voz quebrada. «¿Cómo supiste mi nombre? Yo no te lo dije». Le mostré mi sonrisa más honesta. «Porque alguien del otro lado me lo dijo, alguien que me ama tanto, que me mandó de vuelta a través del infierno, solo para que pudiera estar aquí en este momento, hablando contigo, diciéndote lo que necesitas escuchar, que tu vida tiene valor, que tu dolor es real pero temporal, que el suicidio no es una solución, sino solo un traslado del problema a una dimensión donde es mucho más difícil resolverlo, y que hay personas, tanto en este lado como en el otro, que necesitan que te quedes». Mónica se derrumbó entonces, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. «No sé cómo seguir, Elena, duele demasiado. Perdí a mi hijo hace 6 meses en un accidente y no puedo respirar sin sentir que me estoy ahogando, y pensé que si yo también me iba, podría estar con él de nuevo». Mi corazón se partió al escuchar eso, pero mantuve mi voz firme. «Vas a poder estar con él de nuevo, Mónica, te lo prometo, porque el amor nunca muere, solo cambia de forma. Pero si te vas ahora, antes de tu tiempo, vas a crear un dolor en tu familia que se va a extender por generaciones, y tu hijo, que ya está en paz del otro lado, va a tener que ver a su mamá sufriendo en un limbo de confusión sin poder ayudarte. ¿Es eso lo que quieres para él?». Ella negó con la cabeza violentamente, aferrándose a mis manos con una fuerza desesperada. «Entonces quédate, lucha, busca ayuda, permite que el tiempo haga su trabajo, y te juro que va a llegar el día donde vas a poder respirar de nuevo sin sentir que te ahogas, donde vas a poder recordar a tu hijo con una sonrisa en lugar de con este dolor insoportable». No sé cuánto tiempo estuvimos en esa sala, tal vez fueron 20 minutos, tal vez fue 1 hora, el tiempo perdió significado. Pero cuando finalmente salimos, algo fundamental había cambiado en Mónica.
Sus ojos ya no tenían esa mirada vacía. Ahora había una chispa pequeña pero real de esperanza, de voluntad de intentar un día más. Le di mi número personal, algo que técnicamente no debería hacer con los pacientes, pero esto ya no era sobre protocolos, sino sobre salvar una vida. «Llámame cuando lo necesites, a cualquier hora voy a estar ahí», le dije, y ella asintió mientras se limpiaba las lágrimas. 3 meses después recibí un mensaje de ella que decía simplemente: «Gracias por salvarme. Hoy fue mi primer día de terapia y aunque todavía duele, ya no quiero irme». Y en ese momento supe que había cumplido mi misión, que todo el sufrimiento había valido la pena. Tal vez alguien en este mismo instante está buscando una razón para quedarse un día más. Y si mi historia puede ser esa razón, entonces cada hueso roto, cada noche de dolor, cada lágrima derramada tuvo sentido.